Bueno, regresamos después de esta pausa musical y comercial y estuvimos escuchando hace muy pocos momentos esta inolvidable canción New York, New York, en la voz de Frank Sinatra. Les contamos a nuestros fieles auditores que el mundo celebra hoy el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Su compromiso durante la hospitalización y recuperación de pacientes fue admirable durante la pandemia del COVID-19. Les enviamos un cordial saludo y agradecimiento por su abnegada labor. Por su parte, el Santoral Católico recuerda, entre otras vidas ejemplares, a San Camilo de Lelis, quien fundó en Italia una comunidad para atender los hospitales, y a la beata Angelina de Marciano. Saluda hoy a Camilo y Angelina. Nunca está de más decirle a los amigos que las recordamos con afecto. Enrique, Marianela. Estamos de vuelta ya. Bueno, Camilo, yo puedo saludar a Camilo Mori, compañero de trabajo en la Cámara Chilena de Construcción, arquitecto. Y Angelina no tengo, una Ángela conozco, que es mi consuegra en este momento, pero bueno, por lo que le toque le envío un saludo también. ¿Y tú, Marianela, conoces a un Camilo? Camilo. No me suena Camilo como conocer a alguien, pero debo conocer a más de un Camilo. Pero Angelina sí, Angelina tengo varias amigas que tienen por nombre Angelina. Bueno, enviémosle un cordial saludo para ellos, claro, para ellas, claro. Sí, antes se celebraban, bueno, en mis tiempos, en el siglo pasado, se celebraban más los santos que los cumpleaños. En mi casa yo me acuerdo de San Enrique, era fantástico. Pero los cumpleaños, como que ahí la tortita y el saludo y el regalito, pero en la fiesta familiar era como para el santo. Yo recuerdo las Marías, el mes de María. Ah. El mes de María se celebraba mucho, por lo menos lo que yo recuerdo. A mi suegra se le celebraba mucho, a mi abuelita, que eran, bueno, hay miles de María, porque el María lleva un nombre al lado, o sea, es normalmente un nombre compuesto, sí. María Angélica, María Inés, María Luisa, qué sé yo, un montón, todos con María, Ana, la verdad que sí, hay hartas Marías. Y en el mes de noviembre se celebraba mucho, pero esas tradiciones se han perdido, de verdad se han perdido muchas tradiciones. Sí, pues nuestra familia, con mi señora, tenemos ella 2 hijas María y yo 2 hijas María. Todas con diferentes nombres, María Paz, María Constanza, María Alicia, María Magdalena, pero todas con el nombre María. Esa era como la costumbre antigua, digamos. Claro. Bueno, yo quería comentarles que el alza del dólar por sobre los 1.000 pesos tiene muy preocupados a los economistas que predicen un difícil segundo semestre para este año 2022 y quizás para el 2023 también. El alza de los combustibles y la harina está impactando mayormente a las familias de menores recursos y a los de clase media ven como la UEF, que no para de subir, complica sus deudas hipotecarias, escolaridades, préstamos y otras varias compras con tarjeta de crédito. Hay factores externos como la invasión rusa a Ucrania que afectan a todo el mundo, especialmente por el tema de la harina. ¿Qué podemos recomendarle a nuestros amigos porteños de la Radio Portales en esta difícil situación económica? Marcelo. Sí, bueno, o sea, yo creo que para nadie es una sorpresa que la situación económica hoy día está compleja, que más allá que el dólar, porque muchas veces a la gente le es un poco ajeno el dólar, o piensan que no les afecta a ellos el tema del dólar, pero no hay que olvidarse que cerca del 60% de la canasta básica en Chile está compuesta por alimentos que se importan, entonces directamente están el 60% afectados por el precio del dólar, y básicamente, ¿qué significa que el dólar esté más caro? Significa que nosotros como chilenos somos más pobres frente al mundo, porque finalmente necesitamos más recursos para poder comprar un alimento o un dólar al final del día. Entonces, por supuesto que el dólar esté a un precio alto no es una buena noticia para la mayoría de los chilenos. Podríamos decir que para los que exportan sí, pero para los que tenemos que consumir productos, que obviamente cuando hablo de canasta no solamente hablo de alimentos, que sin duda ha sido lo que más ha subido, sino que también hablamos de algunos electrodomésticos y otras cosas que tienen que ver con lo que hoy son cosas necesarias al final para poder vivir el día a día.
Así que en ese sentido, claro, en un escenario que es complejo, que uno ve además que se va a complejizar más todavía, porque hasta algún momento la proyección de la inflación se hablaba de que debería llegar hasta cerca de un 13%, y que después de ese 13% que debería ser en el próximo trimestre, o sea, en el tercer trimestre de este año, debería comenzar a bajar un poco. Sin embargo, hay que verlo, porque obviamente las condiciones están dándose todos los días de distinta manera. Hay reunión hoy para ver el tema de la tasa de interés también desde el punto de vista del Banco Central. Ha existido también, por otra parte, cierta presión del gobierno que comenzó con un cierto llamado de Marcel, de Claudio, perdón, del El ministro ministro Marcel, Marcel. claro, y que luego Camila Vallejo empuja un poco más o acentúa un poco más esa búsqueda Sí. como de que el Banco Central intervenga o se pronuncie con algún tipo de medida. Entonces vemos que en general es una situación compleja, que además el Banco Central tiene muy poca maniobra para actuar. Ya también vimos cómo el Ministerio de Hacienda quiso hacer algo y al final, digamos que casi fue quemar plata porque no generó ningún tipo de efecto en términos de disminuir el valor del dólar, todo lo contrario. Entonces, si tú me preguntas hoy qué podemos hacer, lo que yo recomendaría a la gente es que trate de ahorrar dentro de lo que se puede, obviamente que traten de ahorrar, porque se vienen tiempos complejos económicamente hablando. Además, en cierta forma, hoy también está muy atractivo invertir o por último tener ciertos instrumentos por la tasa de interés que también se está pagando. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente es que hoy ahorre, trate de ahorrar y si tiene alguna posibilidad de invertir, que lo haga obviamente en instrumentos que no sean tan riesgosos para no verse tan... En todo caso, eso al final, bueno, igual tiene mucho que ver con las características de cada uno. Hay gente que es más propensa al riesgo, otras que no tanto. Pero sí, si tiene la posibilidad de ahorrar, aunque sea, no sé, 10.000 pesos mensuales, que lo haga. De repente me ha pasado que en algunas charlas de educación financiera el típico comentario de la gente, de algunas personas es como, no, pero es que en Chile ganamos el sueldo mínimo y no nos alcanza para ahorrar nada y toda la cuestión. Y es verdad, o sea, en Chile el sueldo mínimo no alcanza para mucho, pero también muchas veces la gente excede su capacidad de consumo porque tiene facilidad para poder endeudarse y no se da cuenta que ahorrando desde lo más bajo, o sea, generando una cultura de ahorro desde 5.000, 10.000 pesos mensuales, se marca una diferencia. Entonces, yo creo que si es que pudiésemos decir algo como para ir cerrando la idea es, se vienen tiempos complicados, va a ser más difícil, yo creo que por lo menos todo este año no va a haber crecimiento y por tanto lo que uno esperaría es que la gente hoy trate de buscar formas de poder refugiarse en ahorro o inversiones no tan riesgosas. Buen comentario, me parece muy bien. ¿Y tú, Marianela, qué opinas? Bueno, la verdad que era difícil de pensar que el dólar iba a llegar solo a los 1.000 pesos. Eh, Estamos con un dólar que cuesta casi lo mismo que un euro y nuestra moneda sigue bajando. Y bueno, se debe principalmente al escenario mundial que estamos viviendo, que es el conflicto Ucrania-Rusia. Y también la pandemia a nosotros como país también nos afectó, pero por lo menos la pandemia está un poco más controlada y recién se están viendo un poquito los resultados de la reactivación. Eh, Creo que los efectos de estas alzas de los precios de los alimentos, sobre todo porque los alimentos, o sea, podemos prescindir de comprarnos ropa, un par de zapatos, pero no podemos prescindir de comprar alimentos. Eh, yo creo que se deberían tomar, el presidente debería crear algunas diversas medidas que, entre otras, congele el precio de los alimentos básicos que compone la canasta y algunos servicios que sin duda alguna seguirá en alza y en estos momentos estamos en condiciones, no estamos en realidad como país, no estamos en condiciones de seguir aguantando más alzas, porque la verdad que ya los sueldos se ven mermados porque el aumento a fin del año pasado fue un 7,5% del sector público, ya vamos en, no sé hasta qué, cuánto vamos a llegar.
sí, con el alza que tenemos. Marcelo predijo, ¿cuánto? ¿12? ¿13? Sí, 13 es lo que se espera que sea como el pic, pero ahora Claro. eso, o sea, si uno ve la estadística, el Banco Central y los economistas igual se han quedado cortos, así Mm. que quizás no es tan sorpresa que lleguemos al 15, digamos, o sea, lo que sería algo inédito, por lo menos para mi generación. Claro, ¿no? Es preocupante porque si el sector público subió un 7,5, o sea, y llegamos a un 15, va a ser el doble. O sea, ahí los sueldos ya del sector público ya se ven mermados. Y en los privados es peor aún, porque no todos los privados suben el sueldo de acuerdo al IPC, hacen un aumento a voluntad nomás. Entonces, por lo tanto, la gente, la canasta básica cada vez es más cara. Y bueno, todo se ve subido, porque los planes de ISAPRE, las universidades, los colegios, y todo lo que es importado en realidad, porque todo se importa en dólares, y hay que decirle al ministro Grau que sí nos afecta que suba el dólar, pues, aunque paguemos en pesos. Realmente. Ahora mira, yo creo que el problema no tiene fácil solución, pero creo que hay como dos visiones. Una, ¿qué es lo que no debería hacer el Estado? Si el Estado comienza a intervenir en el mercado, regulando precios, ya lo hemos vivido, por lo menos mi generación lo vivió en el Sí. siglo pasado, se produce el mercado negro, porque la oferta al precio oficial se elimina y entonces o disminuye, y las personas ¿dónde encuentran las cosas? En aquel que lo ofrece más caro, pero por fuera de la ley, por fuera de los palos, digamos. Entonces, intervenir el mercado para tratar de solucionar el problema puede que lo agrave. Ahora, la otra Eso, cosa es la actitud de las personas. La actitud de las personas, como tú decías, no comprarse otro par de zapatos, o sea, Mm. estamos viviendo, decir, bueno, eh, no sé si la palabra suena muy fuerte, pero una economía de guerra, o sea, los países que han Mm. vivido situaciones muy difíciles, aprendieron que había que ahorrar y abstenerse de gastar hasta que la situación se normalizara, para capear el temporal, por así decirlo. Claro. Entonces, eh, ¿habrá que cambiar la cocina en este momento? No. A lo mejor la cocina habrá No. que cambiarla en un año más, el auto en 2 años más, bajar las tarjetas, porque tengo la tarjeta 1, se copó, me voy a la tarjeta 2, a la tarjeta 3, a la 4, 2 del banco, 3 de las casas comerciales, y al final la deuda se va expandiendo, digamos, y no hay quien la pague. Entonces puede ser el momento de comenzar a guardar las tarjetas y comenzar a un periodo de austeridad. A lo mejor es Comprar lo muy drástico estrictamente lo que planteo, necesario. pero yo no sé si esa podría ser una solución, Marcelo, desde el punto de sí, vista de las personas. ahí me gustaría marcar el primer punto que bien lo señalas tú, o sea, el infierno está pavimentado, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y yo creo que, claro, puede sonar demasiado atractivo que, por ejemplo, el controlar precios o fijar precios a la canasta, y probablemente, bueno, y no es algo, y es algo que hemos escuchado, digamos, o sea, y en Chile lo hemos vivido, en otros He países escuchado, se ha vivido vivido. acá, sí. Claro, entonces, y eso al final es súper contraproducente, porque al final, si algo hemos ido aprendiendo en la economía, es que la economía, mientras más descentralizada está, funciona mejor, porque las personas, los precios al final no terminan siendo más que información. La información es de cuánto estás dispuesto a pagar y cuántas personas están dispuestas a vender un producto, y ahí se genera toda una coordinación de espontánea. Entonces, cuando existe un interventor que viene, que cree que puede fijar el precio, se genera lo que dice Enrique, que es un problema de escasez por una parte en el mercado formal, pero al mismo tiempo la creación de un mercado informal que encarece mucho más los precios. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer es no revivir esas viejas recetas que no funcionan. El problema es complejo porque en general las recesiones, claro, cuando el gobierno trata de intervenir, tratando de, por ejemplo, entregar bonos, esos bonos pueden alimentar la inflación. Y normalmente lo hacen, porque es evidente, o Mm. sea, hay más recursos, por tanto el consumo, se genera consumo,
y ese consumo en la escasez que hay genera entonces que los precios aumenten, que es un poco también la crítica que hoy se le está haciendo a este bono invierno, el bono a prueba, como le han puesto algunos respecto al bono que está ofreciendo el gobierno. Entonces, la receta no es fácil, y lo que generalmente, como existe el consenso, es que el Estado debería tender a tratar de buscar alternativas que promuevan en algo la inversión y la creación de empleo, para tratar de hacer que la gente salga un poco de estos problemas y esta escasez de crecimiento. Entonces, estamos viviendo un escenario que no es fácil, y por lo mismo creo yo que las personas que tienen la posibilidad de ahorrar hoy, como dices tú, de apretarse un poco el cinturón, que lo hagan, porque claro, yo creo que ya hemos pasado un poco este momento de regalos del IFE y todo. O sea, es un poco quizás contraproducente decirlo porque se va a discutir una extensión del IFE laboral, pero la plata cada vez menos en Chile, y por tanto las ayudas económicas nos van a durar mucho tiempo más. Entonces, yo creo que hay que tomárselo en serio. Creo que hay que también tener cuidado, como les digo, con estos temas de la inflación y del control de precios. Hay buenos libros, yo los recomiendo acá también, aprovecho de pasar el dato para el que le gusta leer. Hay libros que son muy sencillos de economía básica. De hecho, bueno, la fundación tiene que es de Axel, que se llama El economista callejero, que ha tenido muy buen recibimiento del público, pero además hay otros que uno puede encontrar, como Economía en Colores, donde uno puede conocer un poco respecto a este tema de los controles de precios y cómo afectan a las economías cuando el Estado decide intervenir o quiere intervenir, tratando de hacer el bien mayor. Entonces creo que ahí hay que tener cuidado. Lamentablemente, los IFE que se entregaron, las ayudas, los diferentes bonos que se entregaron, si bien es cierto, mucha gente fueron muy favorecidas, pero por otro lado, hubo gente que lamentablemente no invirtió la plata que recibió, no la invirtió en las cosas más necesarias, que en este momento parar la olla. Mantener la despensa con alimentos. Si me compraron, o sea, subió de una manera impresionante la venta de autos, la venta de televisores, de estos televisores inteligentes, y un montón de otras cosas que la verdad que por eso creció o sea, la economía, o sea, los más ricos se hicieron más ricos, como dicen, y los más pobres se empobrecieron, no, porque compraron cosas que no eran de primera necesidad. Un televisor no es de primera necesidad, pero tener un pan todos los días sí es primera necesidad. Entonces la gente se volvió loca con estos retiros, el 10%, más los IFE y más la cantidad de bonos que hubo. Claro, la economía se reactivó, pero ahora estamos viendo los resultados también. Es que en ese sentido, si me permite la analogía, esto es como un poco: en Chile hubo una fiesta, la gente se volvió loca, y hoy día toca pagar la resaca del día siguiente. Entonces, y hay resacas que obviamente duran más, duran menos. Hay días que uno, no sé, después de una buena noche de juerga, puede amanecer casi que no se puede levantar de la cama. Entonces, Chile está viviendo en este momento esa resaca, y bueno, obviamente en una fiesta puede haber gente que no haya bebido alcohol, pero le toca pagar, digamos, las consecuencias también. Exacto. Entonces ahí hay que tomarlo como eso. O sea, finalmente estamos viviendo la resaca. A mí lo que me preocupa, porque si uno ve las proyecciones del Banco Central, habla de que a fines del 2024 ya la inflación debería volver al 3%. O sea, hay una expectativa de que esto en algún momento se tenga que normalizar, pero para poder hacer eso, o sea, para que exista esta normalización, tienen que haber actos y tienen que haber acciones que conlleven esta reacción. Y a mí me da la sensación, cuando de repente escucho al ministro Grau o escucho a otros personeros del gobierno, que ellos lo dan casi como por sentado. O sea, ellos creen que simplemente porque el Banco Central lo proyectó es algo que va a suceder. Entonces, ahí me parece que hay que ser más cuidadosos, porque que el Banco Central proyecte que va a un 3% no significa que necesariamente lleguemos a eso. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos metiendo plata, si es que seguimos tratando de intervenir en términos de que el Banco Central se pronuncie o ponga plata, como lo ha tratado de hacer el gobierno,
muy difícilmente vamos a conseguir volver el 2024 a la inflación del 3%. Y estamos hablando del 2024 a fines del 2024, o sea, estamos hablando de por lo menos un año y medio más o casi 2 años. Queda harto. Sí, y el Banco Entonces, Central decía 5 y Hacienda decía 3. Había claro, también una diferencia de opinión ahí. exactamente. Entonces, eso yo creo que es relevante y ahí también nosotros como ciudadanos tenemos el deber de exigirle responsabilidad fiscal a nuestras autoridades en tiempos donde obviamente es difícil. O sea, y también está esta discusión de la reforma tributaria. O sea, hay muchos componentes también que no sé si ayudan mucho a promover, por ejemplo, la inversión, a incentivar de que se vuelva a reactivar la economía y ahí, bueno, estamos metiéndonos un poco en un zapato chino. Es que en Sí. este momento estamos viviendo una situación que se predijo que íbamos a vivir, que es una etapa de incertidumbre total. O sea, tú no puedes pensar, yo tengo mi auto que quería cambiarlo este año o el año que pasó, y obviamente no lo voy a hacer, porque estamos viviendo una época de incertidumbre total. Es lamentable porque se dio la voz de alerta antes que sucediera todo esto, pero no fuimos escuchados los que levantamos la voz y estamos pagando los platos rotos todos. Sí, mira, acordándome de unos tiempos difíciles, me acuerdo que, o sea, me viene a la memoria, digamos, lo que hizo la Caja de los Andes en los años 80 y tantos, cuando vino la crisis del dólar y también un alza del dólar muy importante, se produjo una hambruna general, digamos. O sea, hubo un problema económico serio. Ahí se crearon el PEM y el POG, digamos, el Programa de Empleo Mínimo de Empleo de Jornada. Y también, en esa oportunidad, una ayuda que hicieron los empresarios a los trabajadores fue crear la caja PAN, o sea, una caja de alimentos, porque hay personas que evidentemente tienen una mayor disponibilidad de recursos y como tú dices, dejo de cambiar el auto, dejo de cambiar la cocina, dejo de hacer esto, pero la bodega sigue llena y la alimentación continúa. Pero hay personas que no tienen cómo apretarse más el cinturón. Entonces la ayuda a las personas más desposeídas, con menor capacidad de recursos, muchas veces es un elemento material, digamos, que en el tiempo de la caja PAN, que yo te digo que la repartía una caja a la Corporación de Apoyo Familiar, era una especie como de caja de Navidad, esas que se hacen de regalo de Navidad, pero que el trabajador recibía como parte de su sueldo esta caja PAN, de manera que no le llegara, que en el camino a la casa no se gastara todo el sueldo, sino que finalmente a la señora le llegara la despensa. Yo no sé si eso va contra los principios económicos del mercado, pero aquí hay una pregunta. ¿Tú le das un IFE en efectivo? ¿Le das una ayuda en material? ¿Cómo manejarlo, Marcelo? ¿Qué crees tú? Para las personas de menores recursos. Sí, a ver, es que, o sea, yo no conozco cómo funcionaba el tema de la caja que señalas, pero en caso de que al final fuese porque la sociedad civil se activaba y ellos voluntariamente, a mí me parece que es una excelente alternativa. Creo que en parte también es lo que se debería hacer, o sea, tratar de generar también solidaridad entre las personas y tratar de buscar formas de que sea la sociedad civil también el que vaya respondiendo y resolviendo estas cosas. Eh, Respecto a lo otro, claro, es que ahí es donde está el desafío. Yo tiendo a pensar que debería haber una entrega probablemente de recursos más que o sea, de recursos económicos que de productos, porque primero, obviamente, cada uno conoce las necesidades que tiene como familia. Y lo segundo, porque yo en general también soy un fuerte desconfiado del Estado, entonces eso también te permite una discrecionalidad relevante a la hora, por ejemplo, de licitar ciertos productos, que es lo que ha pasado. O sea, también tenemos antecedentes de cuando se compran las cajas, cómo esas cajas al final
No solamente ya hay un problema en las licitaciones, con precio sobre precio, sino que también en la repartición, en la distribución. Entonces, yo tiendo a pensar también. exactamente, como también de repente municipalidades se aprovechan y son las municipalidades las entregan como si fuesen cajas que ellos mismos han gestionado. Exacto, le cambian el logo de Estado, del gobierno a municipal. Claro, exactamente. De repente la plata se va quedando en el camino. Claro, en cambio, en general, cuando te existen transferencias directas, es mucho más rápido, menos burocrático. También piensa que en general, cuando tú vas agregando agentes a las operaciones, esos agentes van sacando su tajada, entonces Sí. es menos eficiente al final del día. La pregunta al final, obviamente, que hay que hacerse es a quiénes hay que ayudar, porque también eso va a significar cuánto monto vamos a entregar, cuánto al final plata vamos a estar dispuestos a sacrificar, a meter en la economía que puede generar inflación. Y ahí obviamente está la discusión respecto a la universalidad versus la focalización. Obviamente de mi parte yo soy un fiel creyente que la focalización debería ser el patrón, digamos, en general de las políticas públicas por un tema de eficiencia de recursos, pero... Perdón, ahí estoy, ahí sí. Pero claro, hoy día está la discusión en torno a si es que debería ser focalizado o universal. Entonces, todas estas cosas son discusiones que hay que dar y que tratar de darlas siempre de lo más objetivo posible. Es difícil, obviamente, en política porque existen intereses creados y existen ideas detrás de todo esto, pero en un momento tan complejo como el que vivimos, creo que es necesario de repente ser más pragmático que estar tan sesgado por alguna ideología en particular. O sea, nos vamos quedando con dos temas, con dos ideas, austeridad y solidaridad. Exacto. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sobre todo en Valparaíso y Viña, bueno, en realidad todo Chile. Las personas en situación de calle, además de estar pasando frío, están pasando hambre, así que de repente si algún vecino se puede acercar a las personas en situación de calle, que no sería malo llevarle algo de comida preparada calientita, un café, un sándwich. Sí, yo me acuerdo que pasar esto. Tania Córdoba, que era una de los panelistas, no sé, tú estuviste con Tania también, Marcelo. Sí. Claro, ella también tenían un movimiento que apoyaban espontáneamente, digamos, por el barrio y preparaban comida durante la pandemia para las personas que no podían salir de las casas, en fin. Yo creo que hay que pensar que la situación es más seria de lo que uno podía pensar, que no se va a arreglar sola, que no la va a arreglar el Estado y que muchas cosas tenemos que hacerlas nosotros mismos, ya sea por absteniéndonos de gastar innecesariamente y también desprendiéndonos de un poco de nuestros recursos para ayudar a la persona que lo necesita, que está al lado nuestro. Bueno, una vez más, se nos fue el tiempo, ha estado muy entretenida la conversación, Marianela. Marcelo, no vamos a arreglar el mundo, pero estamos aportando un granito de arena para que ello sea posible. Y bueno, y tenemos que terminar con una buena noticia antes de que las personas se vayan del programa tan triste. Mira, hay que contarles que este jueves comienza la tercera cumbre internacional del bolero en el Teatro Municipal de Valparaíso. El certamen reunirá a grandes artistas de Valparaíso, Chile, Cuba y México, quienes podrán encontrarse con su público de manera presencial en el Teatro Municipal de Valparaíso a partir de las 18 horas de hoy. Un poquito antes, ya partió una hora antes de nuestro programa, pero todavía pueden llegar. Y lo más importante es con entrada liberada. Así que bueno, amigos. Pase movilidad. Y pase movilidad, obviamente, sí. Mascarilla también, nunca está de más. Ya, bueno, será entonces hasta la próxima, amigos, que estemos más sanos. Eso, nos vemos, cuídense mucho y abrigarse porque vienen los fríos. Chao, que estén bien. Adiós, hasta la próxima, que estén muy bien.